Recibir la Sagrada Eucaristía es uno de los momentos más sagrados y centrales en la vida de un católico. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. No es solo un símbolo, sino un verdadero encuentro vivificante con Jesucristo, verdaderamente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Sin embargo, para recibir dignamente este don divino, debemos acercarnos al altar con un corazón puro. San Pablo nos ofrece una seria advertencia en 1 Corintios 11, 27, 29. Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado mortal nos separa de la gracia de Dios, y antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos primero pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación. En este video, exploraremos 12 pecados graves que todo católico debe confesar antes de recibir la Eucaristía, para asegurarnos de acercarnos a la mesa del Señor con la reverencia y pureza que Él merece. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido católico inspirador. Muchas gracias. El primer pecado del que queremos hablar es no ir a misa los domingos y días de precepto. Esto significa no guardar el tercer mandamiento, que nos dice que debemos santificar el día del Señor, Éxodo 28. Si decides no ir a misa sin una razón grave, como una enfermedad o un imprevisto inevitable, estás cometiendo un pecado mortal. La misa no es una opción, es un mandato de Dios para honrarlo y unirnos a Él a través de la Eucaristía. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos su gracia y fortalecemos nuestro vínculo con Él. Los pecados de la carne se consideran graves porque distorsionan el diseño de Dios para la sexualidad humana. Esto incluye sexo prematrimonial, adulterio, masturbación, ver pornografía y cualquier otra acción que viole la castidad. Estos pecados dañan tanto al individuo como su relación con Dios. San Pablo nos da una clara advertencia en 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vivir una vida casta es un desafío, pero con la gracia de Dios, la oración y los sacramentos, podemos superar la tentación y crecer en pureza. Usar anticonceptivos artificiales para prevenir el embarazo es un pecado grave porque va contra el plan de Dios para el matrimonio. La Iglesia enseña que todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida, como explica el Papa Pablo VI en Humanae Vitae. Las parejas que han usado anticonceptivos deben confesarlo y buscar la gracia de Dios para alinear su matrimonio con su plan divino. El método de regulación natural de la fertilidad es una manera moralmente aceptable para que los cónyuges manejen el parto de manera responsable, respetando el plan de Dios. El aborto es uno de los pecados más graves porque viola directamente el quinto mandamiento: no matarás. Todo niño no nacido es creado a imagen de Dios, y quitar intencionalmente la vida de una persona inocente es una grave ofensa a Dios y a la dignidad humana. Este pecado afecta no solo a quienes realizan abortos, sino también a quienes alientan o coaccionan a alguien a abortar, a quienes brindan apoyo financiero a los servicios de aborto y a quienes votan por políticas que promueven el aborto. Sin embargo, aquellos que han estado involucrados en un aborto no están excluidos de la misericordia de Dios. La Iglesia ofrece perdón y sanación a través del sacramento de la reconciliación y apoya organizaciones que ayudan a mujeres y hombres a recuperar la esperanza después de un aborto. Jesús enfatizó la importancia del perdón, enseñándonos a perdonar a los demás, así como le pedimos a Dios que nos perdone. Mateo 6, 14, 15. Guardar odio, resentimiento profundo o negarse a perdonar es contrario al mandato de Cristo de amar a Dios y al prójimo. El resentimiento puede endurecer nuestros corazones y separarnos de la gracia de Dios.
Antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos examinar nuestro corazón y pedir al Señor la fuerza para liberarnos de la amargura y buscar la paz. Robar, sin importar el valor o el objeto, viola el séptimo mandamiento: no hurtarás. Éxodo 20:15. Este pecado no solo implica el robo material, sino que también incluye el fraude y la deshonestidad en los negocios, hacer trampa en la escuela o en los exámenes y no pagar deudas o salarios debidos a otros. El robo es un pecado grave porque daña a otros, socava la confianza y viola la justicia y la caridad. Quien es culpable de este pecado no solo debe confesarlo, sino también hacer restitución cuando sea posible. El segundo mandamiento prohíbe el uso indebido del nombre de Dios y la falta de respeto a las cosas sagradas. Esto incluye blasfemia, burlarse o hablar despectivamente de Dios, de los santos o de los objetos sagrados, maldecir el nombre de Dios y hablar en contra de la Iglesia de una manera que aleje a otros de la fe. Reclamar el nombre de Dios en vano deshonra su santidad y debilita nuestra relación con Él. Siempre debemos hablar de Dios con reverencia y amor. Consultar médiums, leer cartas del tarot, horóscopos, practicar brujería o creer en supersticiones son pecados graves porque contradicen el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:2-3. 3. Al recurrir a estas prácticas, las personas depositan su confianza en poderes que no provienen de Dios, abriendo así la puerta al peligro espiritual y alejándose de la fe. Los católicos están llamados a confiar completamente en Dios y a evitar cualquier forma de participación oculta. El abuso de alcohol, drogas o cualquier sustancia que perjudique el juicio o dañe el cuerpo viola el quinto mandamiento porque pone en peligro no solo al individuo, sino también a los demás. Aunque la adicción es una lucha compleja, no elimina la responsabilidad personal. La Iglesia alienta a quienes luchan con la adicción a buscar la confesión y la misericordia de Dios, a encontrar ayuda y apoyo profesional a través de programas de recuperación y a confiar en la oración y los sacramentos para obtener fortaleza. La adicción a las drogas se vuelve aún más grave si conduce a otros pecados, como descuidar responsabilidades, herir a seres queridos o poner en peligro la propia vida. Buscar la curación y la reconciliación es esencial. La familia es la iglesia doméstica y descuidar los propios deberes como padre, cónyuge o hijo es un pecado grave. Esto incluye no satisfacer las necesidades materiales, emocionales o espirituales de los miembros de la familia. Por ejemplo, un padre que no satisface las necesidades básicas de su hijo, alimentación, vivienda, educación, comete un pecado grave. Además, un cónyuge infiel, abusivo o negligente peca contra el vínculo sagrado del matrimonio. Un hijo que falta el respeto a sus padres o los abandona sin una buena razón viola el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC 2199, enseña que este mandamiento se extiende más allá de los padres y los hijos a todas las relaciones familiares. Dios nos llama a amar, proteger y cuidar a aquellos confiados a nuestro cuidado. La envidia y los celos pueden comenzar como tentaciones internas, pero si no se controlan, pueden conducir a pecados graves. Cuando la envidia impulsa a alguien a robar, sabotear, calumniar o dañar a otros, se convierte en pecado mortal. Santo Tomás de Aquino identificó la envidia como uno de los 7 pecados capitales porque se opone directamente a la caridad o amor a Dios y al prójimo. El resentimiento persistente, arraigado en la envidia, destruye las relaciones, genera odio y aleja de la santidad. Si la envidia ha causado un daño significativo, la confesión es necesaria para restaurar nuestros corazones y relaciones. Como católicos, estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe. Apartarse de la fe o engañar a otros es un pecado grave. Esto incluye la apostasía,
es decir, el abandono total de la fe. Herejía, que es el rechazo de las verdades fundamentales de la Iglesia, y el escándalo que, con malos ejemplos o ideas falsas, aparta a otros de la fe. Si hemos comprometido nuestra fe o hemos engañado a otros, debemos pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación. Este sacramento es un don de Dios instituido por Jesús cuando dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A todo aquello a lo que se lo retengas, les será retenido. Juan 20, 22, 23. La confesión no es solo un medio para obtener el perdón, sino que restaura nuestra relación con Dios, purifica nuestras almas y nos prepara para recibir dignamente la Eucaristía. El Papa Francisco nos recuerda con palabras conmovedoras: Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle misericordia. Si has cometido un pecado mortal, no esperes más. Dios está siempre dispuesto a acogerte con los brazos abiertos. Aquí se explica cómo prepararse adecuadamente para la confesión. Examine su conciencia, reflexionando sobre sus pensamientos, palabras y acciones a la luz de los mandamientos y enseñanzas de la Iglesia. Arrepiéntete sinceramente, porque solo un corazón contrito puede recibir el perdón. Confiesa todos tus pecados mortales, honesta y precisamente. Realiza la penitencia que te ha sido asignada, como signo concreto de tu arrepentimiento. Comprométete a evitar el pecado, eligiendo vivir según la voluntad de Dios. La Eucaristía es un don extraordinario. Nos une a Cristo, nutre nuestras almas y nos acerca al cielo. Pero para recibirlo dignamente, el corazón debe ser puro. Por eso la confesión es fundamental. Reconciliándonos con Dios, podemos acercarnos al altar con humildad y gratitud. Si ha pasado un tiempo desde que hiciste una confesión, ahora es la oportunidad perfecta para volver a hacerlo. La misericordia de Dios es infinita y el sacramento de la reconciliación trae paz y renovación. Te invitamos a suscribirte al canal y darle like al video para más contenido que te ayudará a crecer en la fe. Dios lo bendiga.